quiero que descubramos juntos otro color que en mi opinión guarda unos secretos que solo se descubren si encuentras la combinación de la tinta pluma y papel adecuado. Vamos a explorar a la tinta Konpeki de Iroshizuku, porque no solo tiene unas virtudes de color que me gustan mucho, sino que me encanta descubrir esas propiedades que salen a la luz cuando utilizas el papel adecuado. Sabéis que las tintas japonesas tienen un comportamiento algo diferente a las que usamos aquí en Europa, o más bien que se fabrican aquí. En concreto son bastante fluidas, tienen un comportamiento muy bueno. A mí me gusta utilizarla pues, en cualquier tipo de pluma. Actualmente la tengo en la TWSBI, que en este caso es la TWSBI 700 BAC. Entonces vamos a probarla. Voy a buscar mi gotero, que lo he dejado por aquí. Y vamos a probarla en una de las tarjetitas que tengo de Ilofur, que no es hilo, es Iro, ¿vale? Es Irofur, pero bueno, como tiene tanto puntito, me lío cuando leo la marca. Unos puntitos por ahí. Lo voy a dejar aquí reposando. Lo tapo porque ya sabéis que con las tintas tenemos que ser cuidadosos para no tener accidentes. Y ahora sí, con mi taponcito vamos a dar vida a esta paleta de color. Lo que os decía, para mí este color es un color muy especial. Básicamente lo utilizo a diario. Tengo varias tintas azules porque me gusta mucho, pero la mayor combinación o la que más me gusta es con esta pluma. La verdad es que me gusta mucho cómo funciona, me parece que fluyen muy bien las dos. Se ven las propiedades también de la tinta cuando escribes, y en este caso estamos hablando de Konpeki, ¿vale? Y esta es la TWSBI 700 BAC fino. Me suele gustar el punto fino. Esta, cuando la compré, realmente lo que quería era investigar el punto medio porque quería ver más los efectos de las tintas cuando escribo. Pero debo decir que me sorprendió porque no es un punto tan fino, sino que está entre un F y un M. Me gustó muchísimo cuando la probé. Es la pluma que elijo cuando quiero tomar apuntes, cuando quiero escribir rápido, cuando quiero utilizar esta tinta, porque ya te digo que lleva tiempo esta tinta aquí y me trae muy buenos recuerdos. Por eso siempre la tengo, bueno, pues cargada con Konpeki. Os voy a enseñar primero, mientras se seca, lo voy a dejar aquí. Ya sabéis que cada color guarda algo especial dependiendo la combinación del pluma, papel, tinta. En este caso os voy a enseñar mi Hobonichi Wix del 2024, que aunque ya no lo utilizo, pues las hojas que tengo blancas me gusta trastear con ellas y ver algo más de color. Así que mientras se seca nuestra muestra, os voy enseñando cómo queda aquí. A ver, igual podemos aprovechar esta gotita que se quedó aquí y lo vamos a ver. ¿Vale? Cómo sale. Llevo usando muchos años Hobonichi y la verdad es que me encanta. Me gusta mucho cómo funciona con mis plumas. El Wix le he sacado chispas, la verdad es que lo he utilizado muchísimo para mi planificación de semana. Seguimos con el cuaderno de campus, que también os he enseñado en otros vídeos, para que veamos cómo reacciona la tinta aquí. Luego os iré enseñando, voy a dejar que se seque mientras estamos aquí. La verdad es que debo decir que las tintas de Pilot ninguna decepciona.
Te puede gustar más el color, menos, pueden algunas tener más brillo, menos brillos, pero en cuanto a comportamiento, debo decir que a mí es de las que más me gusta en la mayoría de los papeles. Os quería enseñar también un cuaderno, que es este de Oxford, que me lo compré para hacer pequeñas notas de la OPO también. Me gustaría probarlo con vosotros, que todavía no lo he probado con esta tinta. Entonces vamos a hacer una pequeña muestra. A ver si se enseña, se ve más bien. Algún efecto distinto. La verdad es que sí. Está chulo. Vamos a ver cuando se seque. Los voy a ir dejando por aquí. No sé si sacarlos, los voy a dejar aquí para que no os tape vista. Y por último quería enseñaros también, ya sabéis, mi cuaderno de swatch de Rhodia. En este cuaderno no se aprecia mucho el tipo de efecto que hace Conpecky, ¿vale? Podéis ver que queda bastante plana, hay otras que sí que se aprecia más, en este no. Está este cuaderno que me gustaría también enseñaros, que creo que aquí no tengo ningún swatch. Este es un color más crema, pero también está muy bien este papel para plumas tinta. Podéis ver que aquí se ve el efecto y es la misma marca, pero es otro tipo de papel. Ahora os enseño bien. Cada papel tiene su personalidad, al igual que las plumas, por tanto también tenemos que abrazar que cada papel pues nos enseñe algo o no. Pero en este caso, aunque no termina de enseñar mucho esa especie de sombra que hace, ¿vale? Sí que es cierto que es súper agradable escribir con pluma en este cuaderno. Este me lo compré por Amazon, es el Rhodia, el Gold Book. Es súper agradable de escribir en este papel. Ya os he enseñado el Rhodia normal, que tiene menos efectos, y vamos a ir con este de Oxford, que es uno de estudiantes, que podéis ver que también se aprecia bastante bien el efecto de sombreado. Este es el de Campus, que lo mismo, quizás se aprecia un poquito más, es más blanquito. Y vamos a ir con nuestro querido Hobonichi. Se aprecia bastante ese pequeño sin rojito que deja la tinta. A ver si me gustaría que lo vierais. Ahí se aprecia más. La verdad es que queda súper lindo. Escribir en este papel también es una fantasía. El que más me gusta os diría que es este, que es el antiguo Tomoe River de Hobonichi. Y os diría el siguiente, el de Rhodia. Me encanta, es súper suave. Campus también funciona muy bien. Y ya se está secando, ya estamos cerca de ver el resultado. Todavía le queda una pizquita, vamos a esperar para no fastidiarlo. Bueno, Kinbor, que no os he enseñado, Kinbor también. Son papeles que, bueno, pues evidentemente están más preparados para recibir este tipo de tinta y la verdad es que está bien. Lo que os decía de los efectos del papel. ¿Lo veis? Se aprecia mucho más. En cuanto a papel, esta agenda me gusta bastante. Si me pongo muy exquisita, os diría que me gusta más la del papel de Hobonichi. Pero este está muy a la par. Es menos crema, este es un color más tirando a blanco, pero bueno, está muy parecido. Y para lo que yo utilizo, que es para mis tareas de semana, este papel es fantástico, o sea que sin ningún inconveniente va muy bien. Os he enseñado en diferentes papeles para que veamos cómo funciona este combo de tinta con papel y bueno, la pluma que hemos definido. Me gustaría que me dijerais en comentarios qué os ha parecido, si hay alguna tinta que os gustaría que probáramos y poder investigarla. Yo desde luego siempre tengo mucho cariño a Conpecky, ya te digo que me acompaña a diario en mis apuntes, todos los días está conmigo ahora mismo, tanto la pluma como la tinta.
y la disfruto muchísimo. Es una tinta que la verdad es que no me arrepiento y creo que la seguiré comprando aunque acabe este tintero, que bueno, en este caso es de 50 mililitros, todavía me queda tiempo para utilizarla, pero estoy convencida que volveré a comprarla. Para mí, cada color guarda algo especial y es un arte descubrirlo con calma y bueno, pues para mí forma parte de lo bonito que es escribir. Espero que si te ha gustado me acompañes en este pequeño viaje que he empezado de la investigación del color. Me gustaría que te suscribieras si te gusta mi contenido y así pues podemos seguir descubriendo tintas juntos. Os voy a enseñar el resultado final de nuestro swatch de la tinta de hoy. No ha terminado de secar, pero podéis ver que se ve perfectamente el efecto de el brillo y las sombras. La verdad es que me encanta. Es un color súper bonito, versátil, me evoca tranquilidad, me gusta cómo funciona con las plumas. Sí lo utilizaría para escribir una carta o escribir mi diario. Así que eso es todo por el día de hoy. La investigación y el descubrimiento de nuestra tinta Iroshizuku. Cuéntame en comentarios si hay alguna tinta que te gustaría probar, si hay algún color en concreto que te gustaría ver y seguiremos con la serie. Muchas gracias y hasta nuestro próximo vídeo. ¡Chao!